Empezamos a grabar. Ya está grabando. En este momento empezamos el estudio de la palabra de Dios, la del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a iniciar con el capítulo 1 y dejamos la palabra a la sierva de Dios, Yazaret Rivera, para que inicie con la primera porción. Adelante, Yazaret. Sí. Buenas noches, hermanos. Pues ya llegamos a esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Quiero decir varias cosas como introducción sobre esta epístola. Esta segunda carta a los tesalonicenses pues fue escrita por Pablo. Lo dice en su introducción, él se dirige y se presenta a sí mismo. Y la escribió poco tiempo después de la primera carta. O sea, en el año 52 o en el 53 después de Cristo. No se sabe con exactitud el lapso entre la primera y la segunda carta, pero pues se cree que es un lapso muy pequeño por la manera en cómo Pablo se dirige a los hermanos tesalonicenses, como si aún fueran nuevos dentro de la iglesia, siendo creyentes. Entonces, estos creyentes pues aún eran pues bebitos nuevos en el Señor. Es por eso que se cree que es muy poco tiempo el periodo entre la primera y la segunda. Esta primera carta que ya estudiamos, hermanos, recordemos que Pablo respondía a algunas inquietudes que tenían estos nuevos hermanos de Tesalónica. Y entonces surgen nuevas dudas a raíz de esta primera carta. Y en esta segunda, Pablo pues intenta aclararlas pues un poco más. En la iglesia de Tesalónica estaba circulando una carta, un informe que supuestamente Pablo había escrito. Y este informe, esta carta a los cristianos pues les provocó desaliento. Porque este informe, esta carta falsa, indicaba que Jesús ya había venido, y que ya se había llevado a la iglesia y pues que el mundo, que en esos momentos lo que estaban viviendo era la tribulación. Entonces, ¿por qué pensaban esto? Bueno, también esto lo reforzaba este informe falso, lo creyeron. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, los hermanos de ese momento, estaban siendo perseguidos, estaban viviendo persecución. Entonces, estaban sufriendo a causa del evangelio y entonces era fácil para ellos creer que ya habían entrado en este periodo de la gran tribulación y que todos los creyentes que en ese momento estaban viviendo, pues habían perdido su oportunidad porque no se habían ido en el rapto. Porque esta carta falsa decía que ya había sido el arrebatamiento. Entonces, por eso Pablo escribe esta segunda carta. Y en esta segunda carta él afirma que el arrebatamiento aún no había sido. Y entonces en esta segunda carta va a tratar acerca de eso y nombra ciertos acontecimientos que deberían de ocurrir antes de que viniera el rapto, de manera que los hermanos se ubicaran y pensaran que no, que aún no había sido el arrebatamiento, porque este informe falso, pues es lo que les había hecho creer. Entonces, a partir de esto, hermanos, Tesalonicenses habla acerca de la persecución que vivían los hermanos. Hay muchos hoy en día, hermanos, y a lo largo de la historia, después de Tesalonicenses, inclusive en ese tiempo, muchos predicadores y muchas personas piensan que se está viviendo el momento de la gran tribulación. Por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, las personas
y pastores creyentes predicaban que se estaba viviendo la gran tribulación. ¿Por qué? Pues porque era un momento de guerra y era un momento duro, difícil, ¿verdad? Para los creyentes vivir en esa época. Y así a lo largo de la historia, en muchos momentos donde ha habido pues mucho sufrimiento, hay iglesias y hay pastores y hay creyentes que han pensado que ya se está viviendo ese momento. Inclusive hoy en día, muchos, yo he escuchado cuando dicen es que ya estamos en principios de tribulación, refiriéndose a que ya estamos viviendo esos tiempos de tribulación. Pero eso no es correcto. La Biblia dice en el libro de Mateo 24-21, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, que nada semejante a lo largo de la historia hasta hoy en día ha tenido lugar, nada semejante como lo va a ser el día del Señor, que es el inicio de la gran tribulación. Entonces, mientras en Primera de Tesalonicenses estudió y Pablo enfatiza el regreso de Cristo por su iglesia a través del arrebatamiento, esta segunda carta, enfatiza el regreso de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Él regrese con juicio y establezca su reino sobre la tierra. Ajá. Entonces, en el arrebatamiento el énfasis no es en su venida a la tierra, porque en el arrebatamiento Él no viene a la tierra. El apóstol Pablo deja claro en Primera de Tesalonicenses 4:17, ya lo estudiamos, que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta palabra de arrebato significa en el griego arpazo, en el original es arpazo, que significa agarrar rápidamente. Entonces, de esta manera seremos recogidos para encontrarnos con Cristo en el aire. Sin embargo, en esta segunda carta lo que vamos a estudiar y lo que menciona Pablo es a través de la segunda venida de Cristo. Ajá. En ese intervalo entre el arrebatamiento y la gran tribulación, entre esos dos eventos, en ese intervalo, en el arrebatamiento y la segunda venida, ese lapso entre esos dos eventos es la gran tribulación, ese periodo. Ajá. Entonces, vamos a entrar a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Este es un saludo, el saludo de Pablo habitual, ¿no? Es un saludo amistoso, amoroso, pues hacia la iglesia de Tesalónica. Tengamos en cuenta que esta iglesia de los hermanos tesalonicenses era una iglesia teológica y espiritualmente sana. Y estaba muy firme, era una iglesia muy firme, espiritualmente, en fe. Pablo entonces incluye en este saludo a Silas y a Timoteo, porque recordemos que junto con ellos se fundó esta iglesia de tesalonicenses. Entonces, cuando Pablo escribe su segunda epístola, él identifica a sus dos colaboradores. Ajá. Y esto es bien importante y esto nos habla del carácter de Pablo. Pablo no dice, ay, yo fundé la iglesia de Tesalonicenses y yo Pablo. Él reconoce la colaboración de sus hermanos Silas y Timoteo. Y es bien importante porque a lo mejor nosotros no sabríamos sobre Silas y Timoteo, si no es pero Pablo hace mención de ellos y reconoce su labor dentro de ese trabajo en fundar la iglesia de los tesalonicenses. Ajá. Entonces, esta carta pues se dirige a Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica. Pablo creía en esta iglesia
Y él decía que esa iglesia estaba en Dios, dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y probablemente dirán, ¿por qué no menciona el Espíritu Santo? Pues porque el Espíritu Santo estaba en la iglesia de Tesalónica morando en los creyentes. Hay varias menciones que Pablo hace al respecto donde menciona al Padre, a Dios Padre y al Hijo. Y dicen, ay, pero ¿por qué no menciona al Espíritu? Bueno, pues porque el Espíritu está dentro de los moradores, dentro de los integrantes de la iglesia. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo que habitaba en ellos, en los hermanos de Tesalónica, les capacitaba para manifestar la vida de Cristo y para formar y para vivir de una forma digna de este llamado de Dios. Entonces, su posición de estos hermanos de esta iglesia de Tesalónica estaba unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, esto significa que Pablo enseñó acerca de la deidad, de la Trinidad de Dios. Qué importante es esto, porque él enseñaba y por lo tanto en la mente de estos creyentes de Tesalónica no había ninguna duda de que Jesucristo era Dios, pero que además era Dios Hijo. Ajá. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Vamos rápidamente, hermanos, a esa porción. Dice, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y entonces, en este versículo tenemos esta deidad. Aquí se habla acerca de la deidad de Dios Padre y Dios Hijo. Ajá. Y entonces dice que pertenecen, que nosotros que hemos creído en Él, ahora pertenecemos al Señor Jesús y a Dios el Padre. Entonces, es en esa posición, hermanos, donde se encuentra esta iglesia de tesalonicenses, pero también es una posición donde nosotros deberíamos estar como iglesia y como cuerpo de Cristo, sabedores que pertenecemos a Dios Padre y a Cristo, a Jesús. Entonces, esto hace que la iglesia, hermanos, ese término de iglesia sea muy importante. Y yo no sé si escucharon la prédica de hace 2 domingos, hablamos acerca, ¿verdad?, de la comunión de la deidad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo habita en los verdaderos creyentes y por su poder es que nosotros podemos manifestar a Cristo en nuestras vidas, en la comunidad de la iglesia, en la ciudad, en nuestro país, en el mundo. Porque esto pone en evidencia, pues, la vida de Dios. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Cuando Pablo hace este saludo muy amoroso, muy, muy tierno, él lo que está haciendo es decir eso: ustedes pertenecen a Dios Padre, a Jesús Hijo, y el Espíritu Santo es el que hace manifestación de eso a través de sus vidas. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, gracia y paz son 2 palabras muy importantes dentro del Evangelio. La gracia viene primero. Nosotros hemos experimentado la gracia de Dios porque hemos sido salvados. En Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, siendo pecadores, no traemos nada más que nuestro pecado, pero Cristo nos recibe y nos da todo de Él. Esa es la gracia.
Ajá. Entonces nosotros hemos experimentado la gracia de Dios y a través de esta gracia Él nos ofrece la salvación. Entonces, la salvación es un ofrecimiento de Dios para nosotros que estábamos perdidos y condenados a la muerte, al infierno, pero a través de creer en Cristo hemos sido justificados, pues porque a Él le plació. Así de simple, es un regalo, y esa es la gracia de Dios. La otra palabra es la paz. Y la paz, hay un concepto que leí muy bonito, dice: la paz es la almohada más suave y blanda sobre la cual podemos reclinar nuestra cabeza por la noche. Es la paz que viene a la vida cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. La paz no viene por un giro, una experiencia psicológica por la que hayamos pasado o por el consejo de un hombre súper sabio, especialista. No, esta paz que menciona Pablo es una paz que procede de una fuente sobrenatural, o sea, que procede de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es una paz que es un regalo, es un don de Dios dado a nosotros que éramos pecadores, pero que ahora creemos en Jesús. Ajá. Entonces, estas dos palabras son bien importantes. Después dice la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, después de este saludo de Pablo, entra una parte donde Pablo trata sobre la persecución que están viviendo los creyentes en ese momento. Y dice la palabra de Dios, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Más adelante en el versículo 4, ahorita no lo vamos a leer, pero el apóstol va a hablar en cuanto a la paciencia y a la fe. Entonces, en el versículo 3 y 4, Pablo usa 3 palabras bien importantes y es necesario ver esas 3 palabras con las que él habla. Él habla nuevamente el trabajo de la fe. La fe es una de esas palabras. La fe que salva produce obras. Una fe que salva produce amor en el corazón de los hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios y tenemos amor, porque eso es lo que produce la fe, tenemos que amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Después, en el versículo 4, entonces, el apóstol, Pablo, retoma la palabra amor y fe. Ajá. Amor, fe y paciencia, después en el versículo 4. Entonces, esta paciencia no es la que necesitamos en la vida diaria, hermanos. No es la paciencia de, ay, voy a ser paciente estando aquí en el tráfico esperando que cambie el semáforo de color. No. Esta paciencia que menciona Pablo a través de estos versículos, el 4, se trata de esa paciencia que hoy está dispuesta a vivir para Dios y aceptar cualquier cosa que Él ponga en nuestro camino, sabiendo que Él dispone todas las cosas para bien. Es la paciencia que tiene como meta llegar algún día a la presencia de Dios. Entonces, este versículo 3 dice que debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, es decir, como es justo, como es apropiado. Y continúa diciendo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense, entonces, nosotros no podemos crecer hacia Dios, porque hacia allá nos dirigimos, hacia la presencia de Dios. Nosotros no podemos crecer hacia Dios sin crecer también hacia afuera, hermanos, en dirección a nuestro prójimo.
a nuestros hermanos. Cuando nosotros crecemos hacia Dios en gracia, en conocimiento y en fe, entonces también eso nos hace crecer hacia afuera, hacia nuestro prójimo, en amor. Y entonces, es necesario que tengamos que pasar por algunas dificultades, algunos problemas, porque esa es la disciplina que produce esta paciencia de la que Pablo habla en nuestras vidas. Y eso nos permite entonces proyectar nuestra mirada al futuro con esperanza. Vamos rápidamente, hermanos, a esta cita de Romanos capítulo 5. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Romanos 5, del 3 al 5. ¿Ya lo tienen por ahí? A ver. Sí, dice la palabra de Dios así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, entonces veamos cómo este trío de palabras, fe, amor y paciencia que usa Pablo en estos versículos, no les está tratando de animar, está tratando de ese ánimo triste que tenían los tesalonicenses por esta carta que decía mentiras sobre que ya había venido el arrebatamiento y ellos se quedaban y estaban sufriendo la gran tribulación. Pablo está consolando con estas palabras a los hermanos, diciéndoles, no, esta no es la gran tribulación. Sin embargo, sí es necesario que pasemos por algunas dificultades. Estando aquí en esta vida, en este mundo, tú y yo, hermano, vamos a pasar dificultades. Y eso no es la gran tribulación, son dificultades. Y estas dificultades, ¿a qué nos tienen que llevar? A esta parte, a esta paciencia que es la que nos va a dirigir y nos está dirigiendo hacia Dios, hacia Cristo. Entonces Pablo les está diciendo, no están viviendo la gran tribulación, pero sí es necesario que pasen dificultades, todas las vamos a pasar. Y Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que suceda esto? Entonces en el versículo 4 dice, tanto es así que nosotros mismos nos sentimos orgullosos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, aquí hace referencia a esas tribulaciones o a aflicciones, esas pequeñas aflicciones, pequeñas tribulaciones por las que estaban pasando los hermanos tesalonicenses. Ellos creían que era el día del Señor, el día de juicio, pero no, Pablo dice, no es eso. Sin embargo, pues todos vamos a sufrir esas dificultades, esas pequeñas dificultades, pero esas dificultades tienen un propósito. No es juicio, no es muerte, es edificarte, es hacerte crecer. Entonces, la iglesia, vuelve a aclarar, la iglesia, y lo vimos en el capítulo, en la primera carta, no va a pasar a través del periodo de la gran tribulación, pero todos tendremos en esta vida, en este mundo, pequeños problemas, pequeñas aflicciones. Los creyentes entonces de Tesalónica, a pesar de esto, ellos tenían un verdadero testimonio público en el mundo, porque dice Pablo, hasta nos gloriamos y hablamos de ustedes en otras iglesias y los ponemos como ejemplo, porque a pesar de estas tribulaciones que ellos estaban viviendo, ellos se mantenían firmes. Y entonces, ese testimonio verdadero se hizo público en el mundo romano de esos tiempos.
ese testimonio se esparció por muchos lugares. Entonces, ellos vivían en una colonia, ya lo dijimos, donde siempre había personas que iban de un lado para otro, y pasaban por esa ciudad, y los tesalonicenses hablaban y también predicaban el evangelio, en lo que habían creído, y a pesar de que eran perseguidos y atribulados, ellos se mantenían firmes. Y esas noticias de ellos que eran firmes y en todos los sentidos, se esparcía por muchos lados. Y entonces Pablo incluso los ponía de ejemplo cuando él iba a predicar a otros lugares. Los ponía de ejemplo, por eso dice, nos gloriamos de ustedes, ¿no? Entonces, los problemas, ¿qué podemos aprender de esto que nos enseña la palabra de Dios? Los problemas no constituyen un elemento extraño en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios deja en claro que en esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, y Pedro lo expresa de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña cosa os aconteciera. Por cualquier situación que estés pasando, tú no eres el único, hermano, hermana, no eres el único que está pasando dificultades. No es extraño que el sufrimiento llegue a nuestra vida. Pablo entonces continúa diciendo en el versículo, dice aquí la palabra de Dios, no tengo la cita, dice, al contrario, en el siguiente versículo de Pedro, hermanos, les dije Primera de Pedro 4, versículo 12, ¿verdad? En el siguiente versículo 13 dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay sufrimiento que vivimos que no nos edifica de ninguna manera. Por ejemplo, alguien puede sufrir, puede ser perseguido, pues por ser una persona deshonesta. O sea, esa clase de sufrimiento que tú mismo te buscas, eso no tiene ningún mérito, ni ninguna ventaja, ni ningún propósito. Esa no es la disciplina de la vida que entra en los propósitos de Dios. Las tribulaciones, las aflicciones que entran en el propósito de Dios son las que nos producen paciencia, las que nos hacen crecer en fe, en amor y en todas las cosas. Esas son las aflicciones. Buscarte tú aflicciones por una conducta errónea, esa no es aflicción de parte de Dios, esas tú te las buscas solito. Pero a ver, ahora vamos a continuar en el versículo 5 de Tesalonicenses y dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con la salvación, pero con toda seguridad, el sufrimiento por el que hoy podamos estar atravesando como lo hacían estos hermanos, nos está preparando, hermanos, para un estado eterno, para el estado eterno. ¿Y dónde es eso? Pues para cuando estemos con Cristo, reunidos con Cristo. Entonces, no es que allá vayamos a estar sufriendo, no, allá no, pero el camino, la paciencia, es ese, vamos a pasar dificultades. Pero nosotros imaginémonos que cuando estemos, miremos en retrospectiva a nuestra vida, nuestra vida en la tierra, estemos en el cielo y podamos mirar cómo fue nuestra vida. Seguramente muchos de nosotros nos veremos y desearemos haber tenido un poco más de disciplina, ¿no?, en nuestra vida espiritual.
si lo miráramos retrospectivamente, si pudiéramos ponernos en el cielo y mirar así como una película de nuestra vida, a lo mejor muchos desearíamos o vamos a desear eso, ¿no? Haber tenido un poco más de disciplina en nuestra vida espiritual. Entonces, pero aunque el juicio de los malvados, de los que hacen maldad, de los que no se arrepienten de su camino, de los que no quieren creer en este evangelio, en Cristo, comienza, hermanos, ese juicio, comienza a hablar de eso Pablo en el versículo 8. Yo no voy a tocar esa parte. Pero este versículo 7, este siguiente versículo 6 y 7, introducen a esa parte. Dice la palabra de Dios, versículo 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando Dios actúa como juez, Dios es un Dios justo. Aquí Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14, y ya lo hemos estudiado, él hizo esta pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo responde: de ninguna manera. Todo lo que Dios hace es absolutamente justo. Él no puede equivocarse. A veces nos quejamos sobre las cosas que nos suceden y a veces por ignorancia y porque no entendemos, ¿verdad? No nos quejamos porque no entendemos los propósitos de Dios, los caminos de Dios. Pero debemos saber esto, hermanos. Dios tiene un propósito muy definido en todo lo que hace. Y tú y yo, y ya también lo hemos estudiado, tenemos un propósito en Él. Nosotros dentro de Dios, en Cristo, estando en Cristo, tenemos un propósito. Ajá. Y nosotros debemos de confiar en esa palabra. Y entonces, independientemente de todas las circunstancias y lo que creamos que nos está afligiendo y los problemas que podamos creer tener, nosotros debemos de confiar en que Dios tiene un propósito y Él es justo. Tenemos un Dios que es justo. Nosotros no tenemos un Dios que hace injusticia o que actúa con injusticia. Tenemos un Dios que es justo. Y aquí habla Pablo de esa parte. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y aquí está dando como una introducción hacia el juicio, hacia ese gran día, que más adelante lo van a estudiar con el Paz Jorge. Ajá. Pero Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, ¿no? Dios es justo. Y a eso que ustedes hoy están pasando por tribulación, Dios en su día, Él va a hacer pagar a los que los atribulan, porque Dios es un Dios justo. Entonces, dice versículo 7, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y entonces estas palabras reafirman que el Señor Jesús va a venir, va a ser el rapto. Después del rapto comienza el día del Señor, que es la gran tribulación, y después de ese periodo, Jesús viene de nuevo, la segunda venida de Cristo, y va a venir con juicio. Y aunque pasemos por circunstancias hoy y aflicciones, tengamos en cuenta que es por poco tiempo, hermanos. ¿Y qué viene después de eso? Quizá no nos toque a nosotros ver el rapto, quizás antes partamos, durmamos, ajá. Pero pensemos eso, que es por poco tiempo y que después de eso estaremos en reposo, en descanso eterno con Cristo, y que estas aflicciones, cualquier aflicción que tú creas que estás pasando, no son comparables con el día de la gran tribulación, por la cual, y te repito, los que están en Cristo no van a pasar.
no van a pasar. Y bueno, voy a ceder ahora la palabra a mi hermano Jorge. Muchas gracias, Yazaret, y gracias a Dios que nos sigue iluminando y conduciendo pacientemente por el camino de su palabra. Señor, nos siga dando entendimiento para discernir estos asuntos tan importantes y tan relevantes en la vida del cristiano, de tal manera que están escritos en la palabra. Voy a hacer un breve resumen de pensamientos sobre cuál es y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios, al respecto de todos estos temas que se han tratado ya en primera y segunda de Tesalonicenses. Lo primero que pensamos, y así fue en mi caso, es que nuestro mayor reto sería vivir como si el Señor viniera mañana y planear como si faltaran muchos años. Este dicho se ha escrito en diferentes tratados de comentarios de la palabra de Dios. Vivir como si el Señor viniera mañana y planear como si faltaran muchos años. Y yo lo estuve meditando delante del Señor y a través del Espíritu Santo, y creo que anoté esto de, sin embargo, esta estrategia no resulta. Y fíjense que estoy haciendo un comentario, primero un comentario y luego estoy diciendo que lo que digo no resulta. ¿Y por qué no resulta? Miren, por dos razones. La primera razón, porque no es honesta. No es honesta porque asumiría que estaríamos aparentando algo que no somos, ¿verdad? Imagínense que pensamos que el Señor venga mañana, pues estaríamos quizás atribulados, angustiados, apurados, saldando nuestras deudas, pidiéndole perdón a todo mundo y tratando de purificar nuestra vida, y todo artificialmente porque el Señor viene y no quiero entregar cuentas que no son adecuadas. O sea, no es honesta, porque asumiría que estaríamos aparentando algo que no somos. Y en segundo lugar, porque no es posible mantenerla por mucho tiempo. Fíjense que podemos decir, voy a vivir como si el Señor viniera mañana. Y mañana voy a vivir como si el Señor viniera mañana. Y cada día va a llegar el momento en que me canse. Y eso suele pasar y muchas veces le pasa a las iglesias. Las iglesias, cuando son bombardeadas con mensajes perentorios de la venida del Señor ya inmediata, ponen a la iglesia en un estado de estrés espiritual y que no se puede mantener por mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que pensamos que debe de ser? Pienso yo que debe de ser la actitud adecuada. Primero, la actitud de espera, o sea, esperar en el Señor y esperar la venida del Señor es lícita. Y es recomendable tenerla. La palabra de Dios la estimula, o sea, no es algo que debemos borrar de nuestro bagaje de recursos espirituales. No, debe estar presente. Punto número 2, ocupémonos y trabajemos. La mejor manera de llevar a cabo una espera es ocuparse y trabajar. Entonces, no se sentirá la espera, porque además se irá creciendo. El trabajo y la ocupación hace que las personas, que los creyentes crezcan. La ociosidad
La espera ociosa hace que los creyentes se desesperen y adopten actitudes negativas. Esto pasaba en la iglesia de Tesalónica. Esta falsa doctrina que trajo la carta, esa falsa carta que menciona Yazaret, puso a la iglesia en un predicamento, porque ellos pensaban que si Cristo estaba por venir, pues ya qué caso tenía trabajar, y muchos dejaron de trabajar. Y si Cristo ya había venido, pues qué caso tenía trabajar si ya habían perdido la oportunidad de irse al cielo. Y dejaron de trabajar y Pablo recibió el reporte de la iglesia de que muchos, por causas teológicas, habían dejado de trabajar. Yo en lo personal he visto situaciones de este tipo en iglesias que se predica de una manera perentoria la venida del Señor sin dar matices y sin dar guianza. Me ha tocado ver jóvenes que dejan de estudiar, que dejan de esforzarse, al fin ya viene el Señor, ¿ya para qué tanto esfuerzo? No, la palabra de Dios, y más adelante lo vamos a constatar, no hoy, sino en los próximos capítulos, habla del trabajo y lo importante que es el trabajo. Punto número 3, crece en sabiduría. El ocuparte, trabajar y estar con una actitud de espera te lleva a crecer en sabiduría. La sabiduría es necesaria para conocer y entrar al reino de Dios, lo dice la palabra. Número 4, fe. Crece en fe. Y la manera de crecer en fe es estar atento a lo que sucede cada día a tu alrededor y en ti. A veces pensamos que la única manifestación real y poderosa que nos va a mover es la venida del Señor por nosotros en el rapto. Y yo te digo que no, porque eso será en un abrir y cerrar de ojos y tú no tendrás ninguna participación en ella más que ser arrebatado. Sin embargo, tu vida diaria, tu vida cotidiana, tiene muchas enseñanzas de lo que Dios es, del poder de Dios, de su misericordia y de cómo Dios está edificando tu vida. Y allí vas aprendiendo, si estás atento y eres agradecido. Si estás atento, vas a ver cómo el Señor te envía personas que te ayudan, que no te deja caer, que ves la provisión del Señor siempre, la protección que viene del Señor, milagros, milagros, milagros todos los días si tú los reconoces de parte de Dios. Por lo tanto, la siguiente recomendación es glorifica al Señor y sea agradecido. Una recomendación más es dale valor al tiempo que el Señor te deja sobre la tierra. Aquí estamos viendo que el Señor es el árbitro. Él tiene un tiempo para ti en la tierra. No estés mirando tanto los tiempos del Señor. El Señor, si bien nos los plantea en su palabra, mejor mira tus tiempos. Mejor mira tus tiempos. Mejor mira las oportunidades que Dios te está dando a ti personita, a ti creyente, a ti persona que el Señor ha tocado y que ha llamado y que, como dice aquí, ¿verdad? Para que sean dignos del llamamiento, ¿verdad? Con que fueron llamados, dignos en el versículo 5, tenidos por dignos del reino de Dios. Y esa es otra cosa que tienes que hacer. Piensa en la venida del Señor y el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios para ti? Pues aquí está diciendo que seamos tenidos por dignos del reino de Dios.
¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué nos dice la palabra sobre el reino de Dios? ¿Cuáles son las leyes del reino de Dios? ¿Hacia dónde se dirige el reino de Dios? Todo eso lo podemos ir aprendiendo en la palabra de Dios y nada más en la palabra de Dios. Ahora bien, planifica tu vida, no solo vivas por vivir, ten siempre propósitos, ya lo dijo Yazaret, que glorifiquen a Dios. Propósitos que glorifiquen a Dios, no que te glorifiquen a ti. Mira, tú puedes estudiar medicina y glorificar a Dios a través de ser un médico compasivo, misericordioso y que se mueve por medio del Espíritu de Dios en sus actividades. O puede ser un médico cuyo único propósito es enriquecerse a través de la medicina. Yo te aconsejo que tus propósitos y mis propósitos siempre glorifiquen a Dios. No te dejes engañar ni por lo que haya fuera de ti, pero principalmente dentro de ti. Afuera de ti, afuera de mí, afuera de nosotros, hay muchas influencias, muchas corrientes que opinan teológicamente, que opinan según el mundo o que opinan sobre diversos aspectos. Pero las más importantes que hay que cuidar son aquellas corrientes que nos quieren engañar y que están adentro de nosotros, que viven adentro de nosotros. Ya se dio un mensaje, ¿verdad? El domingo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y que entra a lo más profundo del ser para de separar las coyunturas de los tuétanos, para separar la verdad del error, porque la verdad del error puede estar mezclada adentro de ti. Afuera no se diga, pero adentro de ti. Entonces, no te dejes engañar ni por lo que hay afuera de ti, pero principalmente por lo que hay adentro de ti. Siempre, siempre busca la verdad y síguela con valor. Pablo tiene que encarar los siguientes problemas: confusión de la iglesia. Algunos dejaron de trabajar, otros acusaban a Pablo, algunos enseñaban que el día de Cristo había ocurrido ya, y todo eso lo corrige Pablo, Ahora, en segunda de Tesalonicenses, el panorama es general, no es específico. Hay muchas personas hoy en día y también de hace tiempo, en todas las épocas del cristianismo, que quieren establecer su propio pensamiento sobre las palabras que los escritores de la palabra de las escrituras han dado. Y para tomar la escritura hay que respetarla, no querer imponer nuestros pensamientos. Las palabras importantes son tribulación, atribulados y los que los atribulan. Ya vimos que actuación hay que tener acerca de la tribulación. No voy a hablar más de eso. También el apóstol Pablo habla del reposo. El verdadero reposo, pues, vendrá cuando Cristo nos tome en sus brazos. Esa es la verdad, aunque por fe tenemos reposo. Y vamos a la parábola de la cizaña en Mateo 13. Esta parábola de la cizaña nos va a abrir el entendimiento. Mateo 13, 36. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 13, 36. Tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Mateo 13, 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37, respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa parábola nos explica el proceder de Dios, no en cuanto a los tiempos exactos, pues más que en cuanto a la intención de Dios. Y dice que el Señor vendrá, ¿verdad? Se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Y yo me preguntaba, ¿por qué enfatiza la palabra poder? No nada más los ángeles, sino los ángeles de su poder. Y aquí nos vienen preguntas. ¿Es que hay ángeles que no son ángeles de poder? ¿Hay ángeles que son ángeles de otros propósitos? Quizás el Señor se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder. Quiere decir que vendrá a establecer su poder a la tierra en llama de fuego, porque esta tierra, este mundo rebelde, necesita ese fuego de purificación para dar retribución a los que no conocieron a Dios, versículo 8, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí discierno que en la palabra conocer a Dios no es en la Biblia, no es un hecho o una situación intelectual, sino es alguien que sí estuvo informado de que Dios existe. Hoy en día, ¿quién no va a estar informado de que Dios existe y de que hay un Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo? Todos. Pero al no conocerlo es que no quisieron tener intimidad con Él. No quisieron tener tratos con Dios. No quisieron conocer su ley, conocer su misericordia, su amor. No quisieron nada con Dios. Habiendo sabido de Dios, no quisieron conocerlo. Conocerlo habla de intimidad. Cuando Adán y Eva se conocieron, intimaron, tuvieron un hijo. Alguien que no conoció a Dios es que no quiso intimar con Dios. Los que hemos conocido a Dios, pues el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros para producir el fruto de conocer a Dios. Pero estos no conocieron a Dios y llevarán una retribución. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues si no quisieron nada con Dios, el Padre, pues menos obedecerán al Evangelio. Miren que la obediencia al Evangelio es un grado mayor que el conocimiento de Dios, o quizás muchos digan conocer a Dios, pero no están dispuestos a obedecer el Evangelio. Entonces aquí, esta llama de fuego es para los que reúnen estas dos condiciones. Y habla de pues cuál será su condición a partir de allí. Sufrirán pena, eterna perdición, pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. ¿Qué significa esta pena? Pena de eterna perdición. Pues miren, investigando lo que se puede investigar sobre esto según las palabras, eterna perdición es perderse de todo lo bueno, luminoso, valioso, perderse de estar con Dios,
y estar destinados a una separación eterna de la presencia de Dios. Y muchos dirán, pero a mí ni me importa Dios y nunca me ha importado. Pero en esta época te voy a decir a ti que piensas así y a los que ya hemos dejado de pensar así y estamos viviendo bajo la gracia. En esta época el Espíritu Santo trae la presencia de Dios a todos en el mundo. Todos están bajo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vino a traer la presencia de Dios al mundo para que el mundo se arrepienta. Y la presencia de Dios, pues es una presencia santa que de alguna manera mantiene al mundo bajo una situación de luz, aunque muchos no lo reconocen, aunque muchos no lo rechazan. Pero cuando este tiempo se venga, ya vendrá la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí muchos dirán, estos son los cristianos que no eran, no, estos son el mundo que rechazó al Señor y que se beneficiaba con la presencia de Dios. Ahorita todos se benefician con la presencia de Dios, hasta los que lo rechazan. Pero vendrá un tiempo en los cuales ya no se beneficiarán de la presencia de Dios aquellos que han rechazado a Dios. Sin embargo, versículo 10 es un tiempo, y este tiempo dice, aquel día, versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron. Miren, no es que esté el apóstol estableciendo cuál tiempo va a ser primero y cómo va a ser todo, sino está hablando pues objetivamente de cómo será la situación para cada grupo de gente. Entonces, este grupo del versículo 9, pues ya serán lejos del Señor, se perderán de todas las bendiciones y de la gloria de su poder de Dios. Vivirán en una condición muy, muy lamentable. Sin embargo, el grupo de aquellos de aquel día, ¿verdad? Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Ese es un día muy hermoso porque habla de un momento o una eternidad en la cual los santos del Señor y todos los que creyeron, que son los mismos, es un gran grupo, estará como actividad principal y única admirar y admirar y vivir en la gloria del Señor. Lo describe muy bien el versículo 10. Lo leo de nuevo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué tremendo contraste entre el versículo 9 y el versículo 10. Ahí nos lo dejamos para estudiarlo personalmente y orar a Dios para que sea una razón por la cual sigamos adelante con mayor ímpetu. Versículo 11. El versículo 11 y el versículo 12 tienen el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de estos dos versículos? Crecimiento espiritual constante. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros,
Esto no tiene nada que ver con el versículo 9 y 10. Este es el crecimiento de aquellos que iremos a ser parte del versículo 10. Oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Habrá una calificación, dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Llamamiento. El propósito del llamamiento es llevar una vida integral, ser íntegros en todo. Ese es el propósito del llamamiento. Y como manifestación tiene el propósito de bondad del creyente, que implica amabilidad y amor por la justicia que Dios nos da, que Dios nos enseña. Bondad y toda obra de fe. La fe obrando según el propósito de Dios. Y Dios lo hará en cada creyente por medio de su poder. Si tú estás llegando a tener una vida de fe sin Dios, no es el propósito de Dios. Si tú has llegado a tener una vida de bondad, amabilidad, y eres un hombre justo sin Dios, no es el propósito de Dios. Porque Dios usa su poder en el creyente para que cumpla todo propósito de bondad y obra de fe, el propósito de Dios. Por eso es tan importante que no perdamos el propósito de Dios. Miren, ahí hay un punto muy fino, muy delicado, en el que la carne, el ego del hombre, en estos temas espirituales quiere tomar el control y quiere establecer los propósitos espirituales y dejar fuera a Dios. Y entonces nos perdemos la pista, ¿verdad? Nos despistamos, porque estamos obrando en el poder del hombre y no en el poder de Dios. El poder de Dios está aquí al final del versículo 11. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un gran propósito, versículo 12. Todo esto que está definido en el capítulo 1 y todos sus anexos, el propósito, el gran propósito es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Sea glorificado en vosotros. Y vosotros en él. Esto que parece una trabalenguas o un juego de palabras, tiene mucho sentido. Quizás no lo vamos a entender del todo en este momento. Que Cristo sea glorificado en nosotros. Y luego otro propósito es que nosotros seamos glorificados en él. Lo dejamos de tarea. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Interesante, ¿verdad? Hay tarea, meditar en este capítulo 1, hay varios puntos. Yo creo que el próximo viernes, empezando, vamos a hacer un repaso. Le pido a Yazaret que haga un repaso de la porción que a ella le tocó y que cuestione a los hermanos si tienen alguna opinión y aclaración sobre lo que se dio. Y yo por mi parte voy a hacer lo mismo. Y avancemos hasta donde podamos en el capítulo 2. Pero este capítulo 1 nos dejó muy pensativos y podemos terminar que el nombre del Señor es la revelación de todo lo que dice la palabra que implica al Señor Jesucristo. Eso es el nombre del Señor, que sea glorificado. ¿Qué tanto sabes de la Biblia? ¿Qué tanto sabes del nombre del Señor en la Biblia? Pues podrás glorificarlo más.
Y vosotros en él implica intimidad. Intimidad. La única gloria que la iglesia se puede atribuir es en él, es estar en él. La iglesia no tiene gloria propia. La iglesia, la única gloria que se puede atribuir es él, estar en él, en el Señor. Oremos para despedirnos. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Nos ha hecho meditar, nos ha hecho cuestionarnos sobre nuestra vida espiritual y aplicarnos como que la palabra de Dios nos va llevando a más y a más compromiso. Hay un llamamiento santo, hay un llamamiento que el Señor nos ha hecho para el reino de Dios y Él es el que determinará esa dignidad para entrar al reino. Seamos tenidos por dignos. Esa dignidad que el Señor otorgará a cada uno de los integrantes del reino es absolutamente soberanía de Dios. No está en manos del hombre. El llamamiento es de Dios y la dignidad que Dios da al creyente es de Dios también. Gracias, Dios, porque nos has llamado, nos has considerado y, Señor, pues aquí estamos. Dependemos de tu poder, dependemos de ti, Señor. Danos la voluntad y el propósito de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos. Que tengamos una tarde y noche en el cual repongamos las fuerzas y sintamos tu intimidad en nosotros y en nuestra morada y en nuestra familia y en todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, tengamos paz y gozo y amor entre nosotros y aquí estaremos para seguir estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias, Yosaret, y a todos ustedes, sobre todo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendiciones, hermano.